Bien, continuemos entonces. Tenemos nuestra población aquí que nosotros estamos estudiando, pero para poderlas estudiar tuvimos que sacar una muestra. Cuando nosotros estudiamos una población, dijimos que esos valores que me representan a la población la llamábamos parámetros, y esos parámetros van a ser fijos porque representan a la población, a la mayoría. De la población, entonces, nosotros podemos tener valores como la media poblacional, la varianza y la probabilidad. Y estas son las letras que la representan. La mu, sigma a la 2 y el pi representa probabilidad cuando hablamos de población. Entonces, de la población nosotros vamos a extraer un muestreo, vamos a sacar una muestra aplicando un muestreo. Trabajamos con ciertos individuos y esos individuos, esos valores que me dan el estudiar esa muestra, lo vamos a llamar estadísticos. Fueron dos conceptos que vimos en el video de introducción. Y esos estadísticos sí son variables. ¿Por qué? Porque depende de la cantidad de la muestra que yo tenga. Yo de una población puedo sacar 2 o 3 muestras y pueden ser distintas y entonces esos valores pueden variar un poquito. Bien, con esos valores que llamamos, fíjense que aquí la media es con una X y una barrita arriba en lugar de la mu de la población. La varianza es con una SN elevado a la 2 en lugar de sigma elevado a la 2. Y no hablamos de probabilidad, sino de proporción y la llamamos P mayúscula. Entonces, con los valores que me da la muestra, yo puedo hacer una inferencia. ¿Qué es una inferencia? Sacar una conclusión de la población, ¿sí? Y eso es lo que llamamos a veces también una estimación o llamamos un contraste. Esos son términos estadísticos, estimación o contraste. Bien, vamos a ver un ejemplo ahora para que ustedes me digan si estamos identificar el tipo de muestreo que vamos a utilizar. Un reportero de noticias de televisión pretende conocer la reacción a una historia triste entrevistando a las personas que van pasando frente a su estudio. ¿Qué tipo de muestreo se puede utilizar? ¿Ya lo dijiste? Bueno, yo diría que por conveniencia. ¿Sí? Él está en su estudio, sale, epa, tú, fula, pam, 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 y lo dijo, ¿verdad? Por conveniencia. Bien. Número 2. El párroco de una iglesia tiene una lista de 130 niños inscritos para la primera comunión. Todos los domingos selecciona cada 10 niños los que participarán en la ofrenda. Selecciona. ¿Cómo será? ¿Qué tipo de muestreo será eso? Porque no dice más nada, ¿no? Pareciera que es aleatorio. Tú y tú. Vente para adentro. Lo puedo hacer aleatorio, ¿sí? Lo puedo hacer simplemente los 5 primeros de cada grupo. Vénganse para acá y listo, ¿sí? Entonces aquí puedo aplicar diferentes tipos de muestreo. El más sencillo es que el padre diga, los 10 primeros que están por aquí, vengan, o que él llegue y se diga por señales lo que más le caigan simpáticos. Bien, vamos ahora a ver cuáles son los tipos de herramientas o de pruebas que se utilizan para analizar ciertos datos. Cuando usted está investigando algo, usted a veces quiere saber el valor de una variable. Por eso es que decimos cuál es el valor de un parámetro. Recuerden que parámetro se refiere a población, ¿no? Quiero saber cuál es la edad promedio de las alumnas que se gradúan de 5º año de todos los colegios del este de Caracas. Esa es la pregunta de investigación. Quiero saber la edad, quiero saber, entonces un número, lo que yo estoy obteniendo en esa pregunta, ¿sí? Entonces, si yo quiero investigar eso, pues resulta que yo voy a tener que, una vez que tenga todos los datos recolectados, calcular un intervalo de confianza. No se asusten por los nombres, eso es un método, ¿sí? Para yo saber si el valor que yo obtuve, para yo saber que el valor que calculé es el correcto, yo voy a tener que hacer un intervalo de confianza, calcular un intervalo de confianza. Eso me va a dar como que
El intervalo es como un rango, ¿verdad? Me va a dar un rango de donde el valor debe estar. Bien. Si la variable que yo tengo, si la variable que yo estoy estudiando es de intervalo o de razón, entonces el intervalo de confianza que debo utilizar es de la medida. Así se llama, intervalo de confianza de la medida. Si la variable que estoy estudiando es nominal u ordinal, el intervalo de confianza que se utiliza es el de proporciones. ¿Ok? Es el de proporciones. Repito, no se angustien por los conceptos. Recuerden que dijimos que era una clase de teoría y que solamente es para que veas lo que tienes que ir haciendo. ¿Qué pasa si la pregunta es una comparación? Yo quiero ver si el parámetro es igual a un valor específico. Yo quiero saber si el valor experimental que yo obtengo es el mismo que dice la teoría, que dicen los expertos, que dicen los libros. ¿Sí? Yo quiero saber si la potencia de mi aerogenerador que yo diseñé es el que dicen las fábricas de los aerogeneradores con 3 aspas, por ejemplo. ¿Sí? Y utilizo ese ejemplo porque es el que tengo más fresco. Bien, entonces, ¿qué debo hacer? Bueno, debo hacer una prueba de hipótesis. Esa prueba de hipótesis, bueno, aquí cabe también el ejemplo de, yo voy a calcular ¿cómo era que era la frecuencia auditiva, ¿no? No me acuerdo qué era lo que queríamos calcular. Entonces, eso me da a mí un valor y con ese valor yo tenía que compararlo con el que teóricamente dice los libros ese era en el de medicina. Era el correcto, ¿no? Entonces, por eso, si estaba en el umbral de la audición, algo así eran los términos. Bien, entonces utilizo prueba de hipótesis. Si yo tengo 2 muestras o 2 variables, variable independiente y variable dependiente, 2 muestras o 2 variables, o si yo tengo una muestra, ¿sí? Una sola muestra. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer lo siguiente. Una sola muestra, una variable. Tengo una muestra, una variable. Entonces, y esa variable es de intervalo o razón, entonces lo que hago es una prueba de hipótesis de medias con muestra única. Ahora, si esa variable es nominal u ordinal, lo que se utiliza son pruebas de proporciones para muestras grandes o prueba de proporciones para muestra pequeña, que es lo que llamamos distribución binomial. Si tenemos 2 muestras o 2 variables y esas 2 variables son de intervalo o de razón, entonces tenemos que hacer una correlación y regresión. Y aquí es donde cuando a veces estamos haciendo los trabajos de investigación y dicen es que es de tipo correlación y regresión. Ajá, ¿y tu variable es intervalo o razón? ¿O tienes 2 variables? Entonces no puedo decirlo a la ligera. Yo voy a hacer una investigación de correlación. Ya va, pero esa investigación de correlación lleva una cosa de fondo. Es estudiar cuáles son mis variables, qué tipo de variables estoy analizando, es de intervalo, es de razón. Y para poder ir, la pregunta de investigación, ¿cómo es? Voy a comparar 2 valores, entonces para yo llegar hasta aquí, ¿ok? Entonces, si esas 2 variables son nominales, entonces lo que hago es una prueba de chi cuadrado. Si esas 2 variables, una es nominal o ordinal y la otra es de intervalo o de razón, entonces hago una prueba de análisis de varianza de diferencias. Y si es una nominal, ordinal y una de intervalo, o sea, una es nominal u ordinal combinada con intervalo, entonces la prueba que se utiliza es una prueba de diferencia de medias para 2 grupos independientes. Entonces yo con esto lo que quiero es mostrarle que cuando uno hace un trabajo de investigación, no solamente se tiene que quedar con su capítulo 1, sino tiene que ver todo el panorama, lo que dicen por ahí, un big picture. No sé si lo dije bien, un big picture. Entonces, ver la película completa, ver la pintura completa para poder decir yo si puedo llegar o no a obtener los resultados. Bien, vamos ahora con los errores. Cuando hacemos investigación, hay errores involucrados, por supuesto, y los errores son cosas que medimos mal, son aspectos que tenemos imprecisión, no solamente en los instrumentos, no instrumentos de medición hablándose de reglas
o de balanza. No, inclusive de las encuestas. Yo no puedo hacer una encuesta de 5 preguntas porque eso me va a dar un error garrafal. Una encuesta tiene que tener por lo menos 20 o más de 20 preguntas para que lo que me arroje sea correcto. Bien, los errores son cantidades que se pueden calcular y reducir por una selección cuidadosa e informada de diseños de muestreo, instrumentos de medición y fórmulas estadísticas, ¿no? Fíjense, instrumentos de medición. Mientras mi instrumento de medición sea más confiable, el error va a ser muy pequeño. Mientras mejor haga mi muestreo, mi error va a ser más pequeño. Entonces, el error estadístico es el grado conocido de imprecisión en los procedimientos utilizados para reunir y procesar información. El error estadístico lo puedo calcular perfectamente, lo puedo calcular y doy mis datos con ese error. Bien, vamos a hacer un ejemplo. Si yo quiero investigar las tiendas pequeñas de Maracaibo, ustedes saben que me gusta Maracaibo, ¿verdad? Ok, tiendas pequeñas de Maracaibo. No estoy diciendo qué tan pequeñas son, ni si son pequeñas por la cantidad de empleados o si son pequeñas por la cantidad de ventas o si son pequeñas por la cantidad de local, de la dimensión del local. No lo estoy diciendo. Bien, entonces de todas las tiendas pequeñas que hay en Maracaibo se seleccionan 20 tiendas. Bien, quiere decir que esta es mi población y esta es mi muestra. ¿Puede estos datos revelar información suficiente? No necesariamente. No sé cuántas tiendas hay y no me están especificando qué significa pequeñas. Estas tiendas, estas 20 tiendas, es un muestreo que es fuente de error, porque no sé de dónde salen ese 20 y si es suficiente, de dónde lo calcularon. El error de muestreo es es una inexactitud. El error de muestreo es lo que me dice la imprecisión que tiene esas 20 tiendas. Ese número puede ser muy pequeño y no me va a permitir hacer una predicción sobre mi población. Esas 20 tiendas, ¿verdad? También me pueden generar un error de medición. La medición es fuente de error de medición. 20 tiendas. Ese 20 tiendas me genera otro error. Y ese error es cuando el instrumento que yo vaya a utilizar para medir esas 20 tiendas no me va a arrojar lo que yo realmente necesito, lo que yo quiero recolectar. Entonces, para minimizar estos errores y para minimizar esa poca exactitud que vamos a tener en los valores, se utiliza la teoría de probabilidad. La teoría de probabilidad es la que nos va a permitir a nosotros minimizar esos errores. No lo vamos a ver con mucho detalle porque los errores el cálculo de errores se involucra cuando estoy en el intervalo de confianza y no creo que lleguemos a intervalo de confianza. Las reglas para determinar la exactitud de los estadísticos es lo que llamamos teoría de probabilidad. Y al organizar los datos se logra minimizar o controlar los errores. Si usted tiene un buen cálculo de muestra, organiza bien sus datos y tiene toda la información bien meticulosa anotado, puede minimizar los errores. Vamos ahora a ¿qué sucede cuando tengo muchos datos? La organización de los datos se puede hacer formando una lista de datos observados de una variable y su puntuación. Yo estoy midiendo la altura de las personas. Entonces yo empiezo, no puedo hacerlo a lo loco. Yo tengo que poner sujeto 1, sujeto 2. Quizás yo sé cuál es el sujeto 1, sé su nombre, sé su apellido, pero las personas que van a leer los datos no necesitan saber su nombre. Entonces yo identifico 1 y 2. El investigador sabe todo, pero el que va a leer los datos no sabe quiénes son los sujetos 1 porque hay que cuidar la privacidad de la persona, ¿sí? Entonces esos datos se pueden repetir muchas veces. Muchas veces puedo repetir una altura de una persona. Obviamente. O supónganse que me envían y me piden un reporte del promedio del salón en un examen. Bueno, yo empiezo a poner las notas, pero yo no necesito decir de quién es ese 08 o ese 04 o ese 01 o ese 20. Entonces, la cantidad de veces que se repite un dato se llama frecuencia.
concepto muy importante, porque la estadística se basa en la frecuencia de los datos. Punto muy importante. Frecuencia es la cantidad de veces que yo tengo el 0,8, la cantidad de veces que yo tengo el 20, la cantidad de veces que yo tengo 1,60 m en la medición de la altura de las personas. Bien, entonces la frecuencia hay varios tipos. Está la frecuencia de proporciones, que es la lista de la proporción de respuesta para cada categoría o puntuación de una variable. En un concepto más sencillo, la proporción la mido en función de la totalidad de los datos. Tengo 20 notas y tengo 5 01. Entonces, ese 501 sobre la totalidad que es 20, ¿cuánto me representa? Es un cociente, ¿sí? Entonces se calcula así como está aquí en la ecuación. La frecuencia de la variable 501 sobre la totalidad, 20 notas que tenía, ¿correcto? Eso me da la proporción de ese dato, la frecuencia proporcional. Tengo una frecuencia de porcentaje. La frecuencia de porcentaje lo que hace es que la proporción lo multiplica por 100. Y entonces ya puedo decir, el 25% de la totalidad son 0,1. El 50% de la totalidad son 0,1. Entonces mira, está grave porque si tienes el 50% 0,1, entonces empezamos a los análisis, ¿no? La interpretación. Calculo entonces esta P que está aquí, lo multiplico por 100 y tengo el porcentaje. Pero hay otra frecuencia que no me cabe aquí y por eso la flechita está ahí. Hay otra frecuencia que se llama la frecuencia acumulada. La frecuencia acumulada es la frecuencia porcentual de una puntuación y además de todas las puntuaciones que le preceden en la distribución. Quizás un poquito complicada para calcularla, pero básicamente es sencilla. Es acumulada, va como que es arrastrando, ¿verdad? Absorbiendo los datos de las veces que se repiten los otros datos. Ya vamos a hacer un ejemplo de esto y terminaríamos como que la segunda parte de este video. Entonces, la frecuencia acumulada proporciona herramientas para identificar lo que son los cuantiles. Término importante. Los cuantiles son puntuaciones que separan una fracción de los casos de la distribución. Pero también tenemos esos cuantiles, se dividen en dos. Percentiles, que son los más comunes. Dice, los más comunes son los percentiles, es el porcentaje de casos que caen o están debajo de un valor específico. Y está los cuartiles, que identifica puntuaciones que dividen una distribución en 4 grupos de igual tamaño. Estos conceptos los vamos a ver cuando veamos diagrama de caja. Entonces retomamos con estos dos conceptos. Entonces, percentiles es lo más pequeño, la división, la fracción más pequeña de todos los datos, y los cuartiles son 4. ¿Cuántos cuartiles tenemos? 4. ¿Cuáles son los cuartiles? 25, 50, 75. Y hay alguien por ahí que seguramente cuando está escuchando eso dirá, 25, 50 y 75. Son el 25% de la totalidad de los datos, el 50% de la totalidad, el 75% de la totalidad y el 100%, ¿no? Entonces son 4 cuartiles. Son 4 cuartiles, pero son 3 puntuaciones que me dividen al grupo en 4. Bien, vamos ahora a hacer un ejemplo de cómo calculo eso. Los siguientes datos representan la cantidad de viajes que realiza cada día durante un mes la aerolínea Conviasa. Y estos son los datos. ¿Sí? La cantidad de viajes que realiza cada día durante un mes. 15, 12, 10, 8, 20, 12. Vamos a construir una tabla de frecuencia. Esta tabla va a tener una columna donde van a estar los datos. Esta F es la frecuencia, cuántas veces se repite ese dato. La FP es la frecuencia proporcional, que entonces una vez que yo tenga aquí el total, voy a dividir la frecuencia de este dato entre la total y lo voy a ir colocando aquí. La frecuencia porcentual, este número lo multiplico por 100 y la frecuencia acumulada. Entonces, ¿cuáles son los datos? Los datos son estos que están aquí. Pero yo no voy a poner cada uno de estos datos acá, porque ¿cuántos tenemos aquí? Aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, por 2, 14,
15, 16, 17, 18, 19, 20. Tenemos 20 datos y aquí hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. No están los 20, ¿verdad? Claro, porque hay números que se repiten. Entonces empezamos aquí a colocar cada uno de estos números, los vamos a colocar ordenados desde el menor hasta el mayor. ¿Cuál es el menor? 8, ¿verdad? 8. Entonces 8 debemos estar ahí, lo ponemos ahí. Después viene 9. 9. 10. ¿Hay 11? No. 12, sí. 13, sí. 14, ¿hay 14? Sí. 15, 16, no. 17, 18, 19 y 20. Esos son los datos. En la frecuencia pongo cuántas veces se repite el 8. ¿Cuántas veces se repite el 8? Entonces ustedes pueden ir tachando 2, ¿verdad? ¿Cuántas veces se repite el 9? ¿Cuántas veces se repite el 10? Si quieres puedes parar aquí el video y tú llenas y después miras el resultado, ¿sí? Ok, el 10 se repite 3, el 12 3, el 13 2, 14, el 15 2, el 17 1, el 18 1, el 19 1 y el 20 2. Cuando ustedes sumen todas las frecuencias le tiene que dar la totalidad de datos que tenemos, que son 20. Muy bien, ahora vamos a sacar la frecuencia proporcional. 2 entre 20. 0,10, utilizamos dos decimales. 2 entre 20, 3 entre 20, 3, aquí se repite otra vez el 2 entre 20, 1 entre 20, 2 entre 20, 1 entre 20, 1 entre 20 y 2 entre 20. Cuando se suman todas las frecuencias proporcional debe dar 1. Muy bien, 1. Vamos con la frecuencia porcentual. Cada uno de estos valores se multiplica por 100, así que aquí me debe dar 10, 15, 5, 5. Y cuando lo sume me tiene que dar 100. Muy bien. Vamos con la frecuencia acumulada. Atentas aquí. El primer valor de la frecuencia acumulada se repite. Este valor, lo repito aquí. A este valor, recuerden que ella va a acumular, va a ir sumando. Acumular en programación significa sumar, ¿ok? Entonces, la frecuencia del 9, la frecuencia acumulada del 9 es la primera más su frecuencia. Entonces, a 2 le sumo 2 y pongo 4. A 4, la frecuencia de 10, frecuencia acumulada de 10 es a 4, le sumo 3 y lo pongo aquí, 7. A 7 le sumo 3 y lo pongo aquí, 10. A 10 le sumo 2, lo pongo aquí. A 2 le sumo 1. A 13 le sumo 2. A 15 le sumo 1, a 16, a 17, 18 y este último valor debe coincidir con el total de los datos.